Tell me what's wrong and why you never said you felt. No soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Bienvenido una vez más para compartir y ver cómo están los mercados. Y en este caso estamos domingo 15 de octubre, 11 PM de la noche, y digamos que esto es un pre-market, a ver qué es lo que tal vez nos podemos esperar durante esta semana, y obviamente le vamos a ir seguimiento a partir de que la energía me lo permita, ¿ok? Antes de continuar, ya sabes, te invito a que te suscribas al canal si este tipo de contenido te gusta, y también quiero darle una buena noticia que a mis estudiantes, creo que ya el jueves podemos retomar clases, ¿ok? Ustedes saben que he tenido muchos problemas con la energía eléctrica, pero ya está mejorando y por ahí han pasado una especie de cronograma. Los martes voy a tener problemas, los miércoles también, pero aparentemente los jueves vamos a tener el horario de clase disponible. Entonces, igual voy a estar monitoreando la semana. Les voy a hacer llegar esta semana el link para Google Meet, para los que son estudiantes, y a ver si retomamos el día jueves. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? Vamos a repasar, vamos a hacer un repaso. Los voy a invitar a los dos grupos, los que quieran asistir. Ok, ya estamos en el último módulo. Gracias a Dios nos queda solamente un módulo, ok, que es el que estamos viendo. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de la operativa para luego después ponernos de acuerdo para continuar y cerrar el taller ya listo. Ok, los que están interesados en el nuevo taller, ténganme paciencia, porque hasta que no solucione bien lo de la energía eléctrica, pues no me quiero comprometer, ok, no me quiero comprometer para no quedar mal. Bueno, amigos, entonces vamos a continuar. ¿Qué tenemos nosotros en este momento en pantalla? Vamos a hacer un repaso de Bitcoin, y lo que tú estás viendo en pantalla fue lo que te dejé el video la semana pasada, el video anterior, donde hablábamos que había una entrada posiblemente en 1 hora, 4 horas, ¿ok? A eso de los 26.900, 26.800, ¿ok? Y buscando un target hacia la zona alta, o sea, la zona alta del canal. Aquí vemos que hay un canal, ¿ok? En ese momento lo dejé hasta aquí arriba. Digamos que eran 27.500, 27.600. Obviamente a medida que pasa el tiempo, el movimiento se va bajando, y fíjense que el canal no los toca. Voy a quitar ya esta posición. Esta es la primera que debiste haber tomado. Y vean cómo tocó la parte alta del canal, los 27.300 aproximadamente, y hay un rechazo. Vámonos a gráficos de 1 hora para que observemos las velitas de rechazos por la parte alta del canal, ¿ok? Yo no sé en este momento si eso va a explotar to the moon al alza, o por el contrario va a empezar a retroceder. Yo lo único que sé es que ya aquí no tengo entrada. O sea, estas mechitas que yo tengo aquí por la parte alta me dicen ojito. Entonces, si ya yo estoy por la parte alta del canal, ok, ya estoy por la parte alta del canal y tengo mechazos de rechazo, no tengo entrada. Ahora le voy a meter short ahí donde está. Yo diría que no. ¿Por qué? Lo que estamos viendo es gráfico de 1 hora. Me voy a ir a gráfico diario. Vamos a plantear la situación. Nosotros en gráfico diario, yo estoy planteando que el precio me retroceda y tomar una segunda entrada, que es la otra que tiene. ¿Por qué? Porque vean que el tiempo empieza a pasar y yo todavía tenía direccionalidad bajista, ADX pendiente negativa. Ahora bien, el tiempo ha pasado, Bitcoin no se ha desplomado, no ha caído, y lo que yo tengo, estoy es prácticamente a punto de encontrar en gráfico diario una entrada al alza. ¿Ok? Todavía no está marcada, no tengo la direccionalidad alcista, pero estoy prácticamente esperando la direccionalidad alcista y que la DX se me mantenga pendiente negativa para buscar un movimiento al alza, ¿ok? Al alza en Bitcoin. Si yo me voy a 4 horas, retrocedo a 4 horas, yo estoy por la parte alta del canal. Vamos a actualizar aquí. Este indicador se me queda pegadito, pero es un buen sustituto a los indicadores que ya estamos utilizando. Vamos a colocar aquí, vean. Esta es la entrada que yo estaba esperando como una entrada ideal, 26.100. Aquí la tengo. Si el precio me llega a bajar a esta zona, voy a entrar durísimo. Ahí bien, ¿ok? Ahora, en 4 horas, ¿por qué todavía no puedo meter un short en el momento que estoy grabando? Porque yo tengo RSI pendiente positiva, ADX pendiente positiva, y
y direccionalidad pendiente positiva. O sea, no tengo todavía un indicador que me diga, aunque estoy en zona de resistencia, me voy a ir en short. ¿Qué puede pasar? Que si eso no cambia en el transcurso de las horas, las madrugadas para mañana, entonces pudiésemos estar viendo un rompe y apoya. ¿Ok? Si eso sucede, si en vez de caer Bitcoin hace el rompe y apoya, entonces yo estaría entrando en el apoya. ¿Ok? ¿Por qué en el apoya? ¿Entendido? ¿Por qué en el apoya? Porque ya yo no voy a entrar arriba con el precio extendido. Ahí el precio se va a retroceder. Si él se mantiene en ranguito y me hace el apoya, yo ahí entraría. Porque este proceso, esta línea que estoy dejando aquí mientras ocurre, me confirmaría probablemente la direccionalidad alcista. La direccionalidad alcista en gráfico diario. Ahora, voy a ver otro escenario, porque en este momento son las 11 de la noche el día domingo. Puede pasar muchas cosas en la noche. Vamos a suponer que en la noche, voy a gráfico de una hora, el precio no caiga, se mantenga el precio aquí durante la noche. Para mí, probablemente alguno de ustedes, el precio se mantenga haciéndome un rango alto aquí. Me hace un lateral aquí en gráficos de una hora, me hace este lateral. Y mientras me hace este lateral, en lo que me despierto en algunas horas, el valle verde cayó y me sale direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa. Entonces, en esa ocasión, ahí sí entraría yo aquí. ¿Ok? Aquí sí entraría yo al alza. Si eso ocurre, o sea, si en el transcurso de la noche, el precio se mantiene en rango a esta zona, entonces yo ahí sí entro. ¿Ok? Voy a ubicarlo, voy a cambiar esto y a ponerlo aquí como una entrada. Y así. Si esto me ocurre aquí, que se mantenga en lateral, el precio no cae y en gráfico de una hora me da la entrada, póngase que en lo que me despierte yo veo eso, entonces voy a entrar al alza. ¿Ok? Voy a entrar al alza. De lo contrario, voy a esperar o el rompe, si rompe a partir fuerte, espero mi rompe y apoya, o por el contrario, me voy a esperar si el precio retrocede. No le voy a meter short a Bitcoin, no tiene patrón de short Bitcoin. De hecho, hay muchas altcoins que tienen son patrones alcistas. Entonces, yo me voy a quedar quietecito. Ahora bien, ¿estoy 100% seguro y esto hay que hacerlo sin stop loss? No. ¿Por qué razón? Recuerden que esta semana se vienen cosas muy grandes, sobre todo lo que está pasando con respecto al nuevo conflicto bélico. Recuerden que el otro conflicto bélico no ha terminado. Ya después de este video voy a decir, les hago el del petróleo. No está fácil la situación, por lo tanto la volatilidad va a ser la reina de esta semana. Entonces la decisión que tú tomes a la hora de hacer trading, usa un stop. Alguien me preguntó con respecto a no usar stop. Hay estrategias para no usar stop, por supuesto, pero necesitas hacerlo en perpetual. Necesitas trabajar probablemente con margen cruzado, ¿ok? Y con un capital algo grande que te permita sostener las caídas. Entonces tú vas promediando precios en las posiciones. Ahora, si tú estás empezando en el trading, yo en lo personal no lo aconsejo. Estos son formas, estrategias para personas que ya tienen experiencia, que tienen un capital considerable, ¿ok? Que se pueda permitir ese tipo de estrategias. Ahora, si tú estás empezando, ¿por qué no? Porque si tú pones esto en margin sin stop loss y eso Bitcoin cuando cae fuerte, entonces una caída del 3-4% y si te apalancas a 20x te va a chupar de tu capital. No solamente vas a perder la posición, sino parte del capital que tengas dentro de la plataforma. Entonces, si estás iniciando, no te enrolles con eso. Ahora, tú tienes experiencia, entonces si tú pudieses ir abriendo posiciones escalonadas, obviamente con apalancamiento de 3x, 2x, 4x, que no tengas mucho margen para perder rápido, sino que de manera que todos los stop o nivel de liquidación te queden por debajo de los $26,000, ¿okay? Que te queden por debajo 25,600, que te dé chance de pensar. En fin, en conclusión, por ahora en Bitcoin, si en gráficos de una hora
pasa el tiempo, cuando me levanto en la mañana y me da entrada, la tomo al alza, ¿ok? Si por el contrario Bitcoin se desploma, voy a tomar esta segunda entrada que está aquí. Y si rompe a partir de ahí y yo me levanto y yo veo a Bitcoin por los 27.900, 28.000, obviamente ahí no voy a entrar, sino que yo esperaría el retroceso para el apoya, y en el apoya, cuando me confirme la entrada en diario, entonces yo ahí me metería para el siguiente movimiento. Del resto, esas son las tres opciones. Simplemente voy a reaccionar al precio, pero va a ser en las próximas horas. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés este video para ustedes. Cualquier cosita, déjamela en los comentarios. Los videos de altcoin que me solicitaron se los voy a hacer para el día de mañana, porque quiero esperar a cómo reacciona Bitcoin para tener un mejor panorama de cómo se pueden mover las altcoins esta semana. Suscríbanse, un besote, un abrazote y nos vemos en el siguiente video. Chao.